Muy buenos días, bienvenidos a este nuevo día, 17 de junio. Vamos a seguir con nuestra enseñanza, los deseos profundos de mi corazón. Respecto a la tentación estamos hablando, pero estamos en el cuarto punto que quedamos ayer. Los deseos profundos de mi corazón no son el problema es cómo y dónde los satisfago. Muy bien. Vamos a abrir la palabra. Quiero invitarles, amados, a que abramos la palabra. Vamos a leerla directamente del texto. Y quiero invitarles, quiero que ustedes sean partícipes esta mañana de Efesios capítulo 4, verso 17 al 24. Efesios 4, 17 al 24. Y vamos a leer de a un versículo. Vamos. ¿Quién empieza? 17. Hechos 4, 17 al 24. ¿Cierto, pastor? Sí, señora. Dice el 17. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan. Perdón. ¿Cuál estás leyendo? ¿Lucas? Efesios, me dijo. Ya. Efesios 4. Sí, 4, Adelante. 4 del 17 al 24. Dijo. Sí, disculpa. Dice, esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. 18. Teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. 19. Los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. 20. 20. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo. Si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. Sigan. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Amén. Sigan. El 23. Y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Amén. Y el último, 24. Y vestidos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Amén. Amén. ¿A quién le está hablando Pablo esta palabra de exhortación? Porque es una exhortación que él está haciendo aquí. A la Es iglesia de Éfeso. A la a iglesia. la iglesia. A la La iglesia de iglesia. Éfeso, a los creyentes. Exacto. A los creyentes. No se lo está diciendo. Y miren cómo inicia. Ya no andéis como andan también los gentiles. Wow. Y algo que llama poderosamente la atención es que él enfoca cómo es que alguien que camina en la fe en Cristo puede andar como andan los gentiles. La vida cristiana, recuerden que Pablo en especial en esta carta enfatiza mucho acerca del andar, el andar como los gentiles, el andar en la carne, el andar en el pecado, pero también habla del andar en Cristo. Es decir, el término de andar está enfatizando que la vida cristiana es dinámica, que la vida cristiana tiene una ruta, que la vida cristiana tiene una dirección y un destino donde llegar. Y en ese andar habla del carácter y del comportamiento del cristiano. Y miren lo que dice, no andéis como andan también los gentiles en la vanidad de su mente, entenebrecidos en su entendimiento. Wow.
Ahora que venía viajando en alguna de las partes donde tenía señal, comencé a ver una serie que me salió allí no sé si era en TikTok o en el Facebook, yo creo que fue en el Facebook. Bien interesante, recordando lo de la rebelión de Coré, la rebelión de Coré. Y pensaba en el aspecto y como con los estudiantes del diplomado, aquí que está Albita, y bueno, algunos de los estudiantes, como la otra Alba Collazos, que no la veo por ahí conectada, sí, ya está conectada. En el diplomado, pues estamos dando el libro de Deuteronomio a través de la materia de exégesis. Y me llamó la atención en ambos casos, tanto en la serie como haciendo todo el estudio de lo de Deuteronomio. Y es que Israel tuvo un gran privilegio, el privilegio de ver a Dios mismo manifestado en medio de ellos. Digámoslo prácticamente de lograr escucharlo, de palparlo. Y aún así se rebelaron. Aún así sus corazones se llenaron de, de, de dureza, de querer ellos tener la razón. Y yo me preguntaba en ese momento, ¿cómo, si esto pasó con Israel, cómo nos puede pasar a nosotros? ¿Cómo puede surgir todo eso desde nuestro interior? Acuérdense que el corazón es nuestro interior. ¿Cómo puede surgir todo viendo la mano poderosa de Dios? Y nuestro entendimiento totalmente desconectado de la persona de Dios. O sea, como decir, tu cuerpo anda en una cosa, pero tu mente, tu conexión anda en otra. Totalmente ajeno. ¿Y cómo puede endurecerse el corazón de alguien? Porque nuestra mente, como lo dijo Lutero, yo no puedo evitar que las golondrinas vuelen sobre mi cabeza, pero sí puedo evitar que hagan nido en mi cabeza. Y el asunto es que recogemos tantas cosas y a veces esa información que recogemos, como le pasó a los hijos de Coré, perdón, a Coré, los hijos de Coré son los que lograron sobrevivir a algún pariente que después siguieron siendo parte de los levitas. Pero Coré y los que se asociaron con él, viendo la manifestación del poder de Dios, se levantaron, porque Coré fue familiar de Moisés y de Aarón. ¿Cómo se levantaron en contra de? Y quisieron armarlo. Voy a utilizar un término que está muy de moda en nuestro contexto latinoamericano. Armaron todo un boicot, toda una protesta social que querían generar violencia. Pero fue con el propósito de querer dar a entender que ellos tenían la razón. Y cuando nosotros queremos colocar nuestra justicia, queremos colocar lo que nosotros consideramos. A veces nosotros utilizamos el lenguaje, esto es injusto, pero a nuestra manera. Y es cierto que hay muchas cosas que son injustas, pero ¿cómo las ve Cristo? ¿Cómo las ve el Señor? Y es ahí donde necesitamos que nuestro ser interior sea renovado continuamente. Cada vez que usted y yo nos levantemos, tenemos que pedirle al Espíritu Santo que renueve nuestros pensamientos, que renueve nuestra mente.
Ahí está la diferencia. ¿Ven? Entonces esto tiene una implicación y es la implicación número 2. Ya hablamos de la implicación 1 ayer al finalizar. Y tiene que ver, al hablarnos de peco al reemplazar a Dios por otra cosa. Tal como sucedió en el jardín del Edén y como vimos en Jeremías 2:13, acuérdense, cavaron para sí cisterna. La esencia del pecado del ser humano es el rechazo de Dios y su posterior reemplazo por una alternativa. Esta actitud es un rechazo, un repudio al amor y bondad de Dios. Eso es lo que hacemos. Eso es lo que nos está mostrando Pablo, le está mostrando a los hermanos de Éfeso. Es un acto de rebelión hacia él. Es una declaración de que yo no te necesito, que ya puedo tomar mis decisiones. Acordémonos del hijo que se va de casa. Esta actitud termina produciendo dos efectos inevitables. En primer lugar, me transforma en mi propio Salvador. Al rechazar a Dios, ahora somos nosotros mismos los que debemos velar por satisfacer y sustentar nuestras necesidades. Lo que antes era el trabajo de Dios, ahora es nuestro esfuerzo. Lo que antes era una necesidad sana de nuestro corazón, ahora se transforma en una obsesión pecaminosa. Es decir, ya no hay temor. Ya no hay temor. Hablaba con el pastor el domingo donde estuve, el sábado, mientras nos tomábamos un café, y él me decía, bueno, yo le pregunté, mi pastor, ¿cómo llegó usted a los pies del Señor? ¿En qué momento de su vida llegó el Señor a usted? Y él me dice que por allá, en medio de las montañas, donde trabajaba, donde había una pequeña iglesia y allí él le entregó su vida a Cristo. Y estando allí al tiempo, el ministro que estaba allí falló y se, se fue con una dama que no era su esposa y se llevó lo que había de finanzas. Y eso llevó a que muchos de los que estaban allí se apartaran, no volvieran ni siquiera a otra congregación. Él dice, pero algo pasó en mí que pude mantenerme porque no puse mi mirada en el hombre, aunque eso siempre produce su efecto, ¿no? Ah, y hablamos precisamente de, de cuando uno no tiene el temor de Dios, cuando uno peca deliberadamente, cuando uno ha dejado que el pecado nos succione, digámoslo así, nos absorba, que ya como se dice, se hace descaradamente, es porque se ha cocinado, la tentación nos ha llevado al plano, todo se teje en nuestra mente, los planes de las cosas que se van a hacer, de cómo se van a hacer, de esto y aquello, y no importa, no importa, todos hemos pecado, hermanos, todos hemos fallado, todos en algún momento en el caminar con Cristo, como dice, hemos metido, voy a utilizar un término popular, no sé, mis hermanos de Ecuador o de México, que están en otros países, de Chile, decimos aquí en Colombia, cuando uno mete la pata. No sé si han usado esa expresión. Mete la pata, es decir, cuando uno se le va el pie a un hueco, pero que uno es consciente de que ahí está ese hueco, que ya se ha cocinado todo. Y estas cosas es interesante.
Alguien dirá, pero eso le puede pasar a un ministro de la palabra. Desafortunadamente sí. Y tiene que ver con esto. Porque rechazamos la soberanía, la bondad, la sabiduría y la gracia de Dios. Lógico, la consecuencia última de este rechazo es la deshonra de la gloria de Dios. Eso en cuanto a hablar, pero por ejemplo, es interesante que en estos tiempos de elecciones políticas ponemos inclusive a un candidato, y en eso va de lado y lado, amados, a determinado candidato como si fuera el Mesías que ha de transformar la nación, el que nosotros consideramos. Y es cierto que uno tiene que buscar quien vaya más asociado, como se dice entre comillas, digo entre comillas, porque uno no sabe en el fondo qué hay. Si me hago entender, engañoso es el corazón, más que todas las cosas. Y aún muchos cristianos que llegan al asunto de ocupar cargos políticos, sus corazones también van engañados, lastimosamente. No estamos siendo luz. Y por eso digo que este pasaje de Efesios es una exhortación, porque es interesante cómo Pablo nos plantea acerca de que tenemos el entendimiento entenebrecido, como, ¿cómo diríamos esa palabra entenebrecido? A ver, ayúdeme. Ah, ¿cómo es? Palabras similares en nuestro lenguaje. Oscurecido, lleno de tinieblas. Oscurecido. No sé si tengan alguna traducción diferente a la Valera donde mencione de pronto alguna palabra similar, si la pueden buscar allí. Ese verso ¿Podría ser un corazón endurecido? endurecido, pero la palabra entenebrecido, miremos, es oscuridad, tiene que ver con la oscuridad. Ah, ¿cómo, cómo el entendimiento es que es tremendo este aspecto que Pablo los exhorta, entenebrecido. ¿Encontraron algo? Ya Julia dijo oscuridad. Ya Nublado, dijiste nublado, pastor. nublado, nublado. Cuando el cielo está muy nublado, los aviones no pueden aterrizar, ¿cierto? Cuando está demasiado nublado, la pista del aeropuerto es complejo de que aterrice. Y es interesante que cuando tenemos el corazón oscuro, el entendimiento, no dejamos que el pensamiento de la palabra, que el Espíritu Santo haga su obra en nosotros. Y sabiendo en el fondo, porque en el fondo podemos saber, ser conscientes de que no es bajo nuestro efecto que ocurren los cambios profundos. En otras palabras, cada vez que pecamos, le decimos al Señor, yo decido controlar mi propio destino. Yo soy mi amo. Yo soy soberano. Yo decido aceptar cómo confío en mi verdad y no la tuya, siendo más sabio que tú. Y rechazo así tu sabiduría. Yo decido amarme mejor de lo que tú me amas, siendo más bueno que tú, y rechazo así tu bondad sobre mi vida. Yo decido utilizar mi poder e influencia y no el tuyo, siendo más grande que tú, y rechazo así tu gracia para intervenir en mi vida. La esencia del pecado, oído esto, es la independencia de Dios.
Cuando nosotros hemos fallado, los que estamos aquí conectados y los que nos escucharán, cuando nosotros en nuestro caminar con Cristo hemos fallado, hemos cometido, hemos pecado, hemos cometido errores y horrores, es cuando hemos tenido esta clase de pensamientos. Es cuando nos hemos desligado. Y podemos ir a la iglesia, podemos orar, podemos cantar, pero sabemos en el fondo que estamos buscando independencia. Porque somos conscientes de que no estamos contra el líder, el pastor o alguien. Estamos diciéndole a Dios precisamente esto. Yo me desconecto de ti. Me agrada esto, pero yo no. Ya yo tengo mi poder de decisión. Eso en el fondo es lo que en realidad estamos transmitiendo. Recuerden, en el iceberg, la parte más gruesa, la que no se ve, son nuestras motivaciones. Lo que está allá en nuestro interior. Y la parte externa son las acciones, lo que manifestamos. Entonces tiene más poder en nosotros el poder del pensamiento, el poder de las decisiones internas que se manifiestan externamente. Es transformarnos en nuestro propio Dios al intentar controlar lo que nuestro criterio nos va a dar verdadera felicidad. Es difícil encontrar algo que deshonre más a Dios y que denigre su gloria. Tal como la dependencia exalta su persona y todo lo bueno que él es, la independencia le roba toda la gloria a Dios. Wow. Cuando dependemos de él, gritamos, eres bueno, eres sabio, eres soberano. Y al disfrutar de su favor inmerecido, quedamos extasiados con su gloria. Es decir, lo adoramos, lo glorificamos. Sin embargo, lo inverso es también una realidad. Cuando pecamos e intentamos satisfacer nuestro propio vacío, gritamos exactamente lo opuesto. No eres digno, no eres bueno, como afirma Donald Carson. Y como veremos en el siguiente punto. Y de paso, gracias, Albita, por habernos enviado ayer. No sé cuántos vieron cuando les pregunté sobre Owen, ¿se acuerdan? Y vi que Alba nos consiguió un documento, un video sobre Owen. No sé cuántos lo vieron, pero también es otro puritano y dejó también como Jonathan Edwards, una excelente calidad de materiales que nos ayudan. Se consiguen en las librerías cristianas los materiales de Owen. Entonces, Donald Carson en este caso dice, la razón de todo este mal, es decir, es descifrar a Dios. Oigan bien, ahí hay una corrección por hacer. La razón de todo este mal es descifrar a Dios. Es la criatura blandiendo su puño débil en el rostro de su hacedor y diciendo, en efecto, si tú no ves las cosas a mi manera, voy a ser mis propios dioses. Yo mismo seré Dios. ¿Se acuerdan la rebelión del hijo, del muchacho? Cuando se va de casa, esta es nuestra historia, hermano. No es de extrañar que se diga que el pecado más frecuente en despertar la ira de Dios no es el asesinato o el saqueo o cualquier otra barbarie que ocurre sobre todo de forma horizontal, sino la idolatría, aquello que destrona a Dios. Por eso también en todos los pecados, Dios es la parte más ofendida, tal como David mismo lo entendió en el Salmo 51:4. Contra ti y solo contra ti he pecado, he hecho lo que es malo ante tus ojos. En segundo lugar,
nos hace caer en una constante idolatría. Reemplazar a Dios es lo que la Biblia define como idolatría. No hay que ponerle otro tinte, amados. Se llama idolatría, todo aquello que nosotros le damos lugar. Y recuerde, no pueden haber dos señores. El Señor lo manifestó. El Señor lo dijo a los discípulos. No podemos darle lugar a dos señores. O adoras al uno, o le das lugar al uno, o rechazas al otro. Este sí es el gran problema del corazón del ser humano. ¿Qué es un ídolo? Es algo que para nosotros es más importante que Dios, que absorbe más que Dios nuestro corazón y nuestra imaginación. Algo que buscamos para que nos dé lo que solo Dios no nos puede dar. El ídolo tiene una posición de control tal en nuestro corazón que podemos gastar en él la mayor parte de nuestra pasión y energía, nuestros recursos emocionales y económicos, sin pensarlo dos veces. Un ídolo es todo aquello a lo que usted mira y dice en el centro mismo de su corazón: si logro tener eso, entonces voy a sentir que mi vida tiene sentido. Entonces sabré que soy valioso. Entonces me sentiré importante y seguro. Dios nos ha creado para Él. Dios nos ha diseñado para encontrar gozo en Él. Dios nos ha formado para encontrar placer en Él. Pecar es un reemplazo, una negación de Dios, un rechazo a todo lo que Él es y quiere ser y hacer en nosotros para elegir otra cosa, cualquier cosa como su sustituto. Es intercambiar la satisfacción que Dios ofrece por alternativas de gozo que ofrece la creación. Como expresa Piper, la lujuria es alejarnos de Dios para buscar satisfacción en el sexo. La codicia es alejarnos de Dios para buscar satisfacción en las cosas. La impaciencia es alejarnos de Dios para buscar satisfacción en nuestros propios planes. La amargura es alejarnos de Dios para satisfacción en la venganza. La ansiedad es alejarnos de Dios para buscar satisfacción en controlar nuestra vida. El orgullo es alejarnos de Dios para satisfacción en nosotros mismos. En resumen, la incredulidad es alejarnos de Dios y de su Hijo a fin de buscar satisfacción en otras cosas. Entonces, la idolatría es estar convencidos que necesitamos tener algo más que Dios para ser felices. Esa es la tentación a Adán y Eva. Y esa es nuestra tentación también. Resulta clave entonces darnos cuenta que la idolatría es siempre la razón por la cual pecamos y actuamos de manera incorrecta. La idolatría es transformar un deseo profundo o necesidad legítima en un Dios. ¡Wow! Tomen nota de esto y colóquenlo allí en el grupo, por favor. ¡Qué tremendo esto! Oigan esto. La idolatría es transformar un deseo profundo o necesidad legítima en un Dios. La idolatría es, como dijimos en capítulos anteriores, la respuesta a nuestro ¿por qué? Porque un hombre decide gastar una enorme suma de dinero en comprar un televisor de pantalla plana, porque disfruta el fútbol y al hacerlo se está amando a sí mismo, porque ese mismo hombre decide quedarse a orar en la iglesia a la hora del partido, porque ama la opinión de su pastor por encima del partido de fútbol y de Dios, y al hacerlo se está amando a sí mismo. No ir a la reunión de oración aparenta ser un acto carnal, mientras que ir a la reunión de oración aparenta ser un acto espiritual. Amados, nada podría estar más alejado de la realidad. Por eso es tan importante examinar las motivaciones y deseos del corazón. Cuando simplemente miramos la conducta exterior
y dejamos sin examinar aquello que realmente amamos, no llegaremos jamás a producir cambios reales en nuestra vida espiritual. En conclusión, no basta con examinar si nuestro comportamiento es bueno o malo. Lo que realmente, y escuchen esto, tenemos que examinar es que estamos amando, disfrutando o valorando a través de nuestro comportamiento, sea bueno o malo. Nuestro objetivo debe ser cortar, no negociar. Hay cosas que no podemos negociar. Y escuche bien, hay que cortar la raíz del pecado, no simplemente sus frutos visibles. Comprender esto es crucial y determinante para que verdaderamente podamos encontrar una solución eficaz a nuestro verdadero problema. Quisiera terminar este capítulo reflexionando en un último concepto clave que anticipa lo que veremos en el siguiente capítulo. Si el problema del corazón fue reemplazar a Dios por un ídolo, la solución al problema es destronar al ídolo del corazón y volver a darle a Dios el lugar que corresponde. Chester dice, el pecado surge cuando deseamos algo por encima de nuestro deseo de Dios. Eso es verdad. El pecado se vence con el proceso contrario, deseando a Dios más que cualquier otra cosa. Hermanos, cuando nosotros en el fondo sabemos dónde se origina todo, qué es lo que nos lleva a ofender a Dios. Entonces es cortar, es aléjate definitivamente de aquello que te lleva a pecar. Y esa es nuestra lucha, hermano. La Biblia denomina este proceso arrepentimiento. Su significado es darse la vuelta y en este caso supone darle la espalda a los deseos idólatras para volverse a Dios. Aquí es donde encaja el Evangelio. Fuimos y somos engañados por nuestra carne, por el mundo y por Satanás para vivir según sus ofertas y llenar nuestro corazón en el lugar equivocado. Por eso, por el engaño que hemos creído, nuestra necesidad más grande es la verdad del Evangelio. Cristo, Él es el único capaz de liberarnos verdaderamente. ¿Quién puede leer, por favor, Juan 8:32? Juan 8:32. Adelante. Digo, pastor. Juan 8:32 dice, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Oh, ahí está. Él es la verdad. No hay otras cosas. Nosotros a veces decimos, pero eso es la verdad. Hoy en día las opiniones que dan, ustedes saben cuál es el cuarto poder que a veces predomina mucho. Los medios de comunicación. Y todo el mundo cree tener la razón. Todo el mundo cree tener la razón. Acuerden que a Jesús le preguntaron acerca de qué era la verdad. Y él lo afirmó y lo sigue afirmando para nosotros. No hay verdades fuera de Cristo, hermano. Sonará egoísta ese pensamiento, pero la realidad es esta. Todo lo que no esté en Cristo está lleno de mentiras. Todo lo que no dependa de Cristo está lleno de mentiras. En todos los aspectos de la vida. En el aspecto carnal, en el aspecto humanista. Todo mundo cree hablar de la verdad, pero él lo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Muchos caminos conducirán a Jerusalén, a Roma, a lugares sagrados,
entre comillas. Pero hay un solo camino que nos lleva a la vida eterna. No hay varios caminos, no hay varios atajos. A Dios no se le puede hacer trampas queriendo saltar la cerca, porque acuérdense en lo que él comparte en Juan 10. Todo aquel que quiere saltar la cerca es ladrón y salteador. Y hay muchos disfrazados en nuestros días, saltando la cerca, viviendo a su acomodo, ministros en la palabra. En la palabra no, en su palabra, porque la palabra es la palabra. Y Dios nos ayude y Dios nos permita librar, hermano. Porque cuando permitimos que otras cosas dominen nuestra vida, estamos alejados de la presencia de Dios. Acuérdese lo que tanto resalta ese texto en Romanos sobre el que peca muere. Eso es Romanos 3:23, si no estoy mal, ¿cierto? ¿Alguien se acuerda lo que dice? Que pequen patas. Romanos 3:23. ¿Alguien lo sabe? Lo tengo ahí en la punta de la lengua en este momento. Él, a través de su espíritu, es el único que tiene el poder. Oigan bien, no hay otro. El poder lo tiene el Espíritu Santo para iluminar nuestro corazón oscurecido, nuestro corazón lleno de nubes, ennubecido, cegado, como lo dice en Efesios 1, 18 al 19. A ver, vamos a buscar esta cita. ¿Quién tiene la cita que dije hace un ratito, Romanos 3:23? Amén. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Están destituidos. ¿Usted sabe lo que es esa palabra? ¡Guau! Exterminados. Uy, Estamos claro, muertos. claro. Por cuanto todos pecaron. ¿Cómo, amado? En el reino de Dios. No te escucho, amado Ascanio. Dilo fuerte. Desechado. Ah, desechados. Exacto. Ahora veamos lo que dice Efesios 1, 18, 19. ¿Quién lo tiene, por favor? Pueden leer los dos versos de una vez. Dice, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado, y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza. Oh, según la operación en el poder de su fuerza. Le escuché a Digna como su nieto está nuevamente volviendo, y discúlpame, amada, que tome un poquito de Tiago, como nuevamente, ¿qué es la lucha que tiene Tiago? Está en su mente, porque viene el recuerdo de aquello que por error humano o por X situación no le permite y lo bloquea, lo tiene bloqueado. Lo que hace el pecado es bloquearnos, hermano. Lo que hace las decisiones que tomamos es bloquearnos cuando nos estrellamos duro contra las realidades, las decisiones que tomamos. Nunca me olvido una jovencita, creo que lo he compartido en algunos, en una época que pastoreaba a los jóvenes en una de las iglesias aquí en la ciudad. Y ella llorando porque pidió consejería en su noviazgo. Estaba con un joven que de vez en cuando iba a la iglesia, pero que consumía drogas. Y ella decía, Pastor Javier, es que si el Señor vive en mí, el Señor también lo cambia a él. Y la maltrataba de noviazgo y todo, y le ten cuidado, mujer. Pero bueno, su corazón lo tenía él como un ídolo y no permitió que el Espíritu Santo obrara, la iluminara. Iba a la iglesia,
Una niña muy bonita, muy guapa, me acuerdo de ella. Se casó. Es más, se casó escondida, porque sabía que en la iglesia su familia no estaba de acuerdo. Y en la iglesia, pues, orábamos por ella, pero no estábamos de acuerdo con esa relación. Inclusive con el joven hablamos y él hasta se reía. Hermano, no duró ni 15, 20 días. La vimos llegar con unos moretones, la golpiza que comenzaba a darle. Y consumía droga mucho más fuerte delante de ella. Y la quería obligar a que consumiera droga. Y sabe, ella llorando decía, pastor, pero el Señor, ¿por qué no me lo cambia? Si lloré mucho, no, oraste a que te mantuviera unido. Y eso es lo que nos pasa. Y aún así, nos victimizamos, hermano. ¿Sí me hago entender? Nosotros nos victimizamos. Pensamos por A o por B que el culpable de esto es Dios. Que por qué no ha hecho algo a mi favor en ese sentido. Así somos nosotros. Solo cuando el Espíritu Santo es el único que nos puede traer una verdadera transformación. Y es la lucha que libramos continuamente. Permitirnos ver nuestra idolatría y al verla no desanimarnos al punto de destruirnos. ¿Qué dice la primera carta a los Corintios 7:10? ¿Alguien lo puede leer, por favor? Dice pastor, pero los que están unidos en matrimonio mando no yo, sino el Señor, que la mujer no se separe del marido. ¿Eso dice la primera carta a los Corintios? Sí, 7, 7:10. sí, pastor, eso dice. Vale. Pero Bueno, perdón, pastor, pero la cita que usted dio fue segunda de Corintios 7:10 Pero aquí ay, dice, gracias. y dice, porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, Esa es. de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. o sea que Esa es segunda carta, ¿cierto? Sí, segunda de Corintios Vale, una 7:10. corrección allí. Puede que en el texto esté de Primera de Corintios, pero en realidad es segunda carta a los Corintios 7:10. Ujú. Eh, gracias, Angelita, por estar allí pendiente de mirar. Entonces, sí, Él es el único que tiene los medios para hacernos comprender lo que realmente necesitamos. Es correr hacia el Salvador y sustentador de nuestra alma, que está ansioso y feliz de perdonarnos por nuestra idolatría y darnos el poder para cambiar y destronarla. Veamos el siguiente cuadro eh, para ver la necesidad del corazón y nos da unas ideas que iremos reforzando en el desarrollo del libro. Bueno, el cuadro no, hasta ahí llegó. se acabó. Se acabó. Tan bueno que estaba que se acabó. Vale. Gloria al Señor. Tremendo, tremendo. Bueno, voy a detener aquí.